El Kun Agüero puso el dedo en la llaga. Pobres versus ricos. Una política tributaria al estilo Robin Hood. Sacarle a los ricos para darle a los pobres es la mejor solución. De eso vamos a hablar hoy en la repregunta y lo hacemos con Daniel Artana. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí. No, gracias a vos por invitarme. Daniel Artana es economista jefe de FIEL, es doctor en economía por la Universidad de California, Los Ángeles, es profesor en la Universidad de La Plata, en la Universidad del SEMA y en la Universidad de Itela. Daniel, bueno, muy interesante esto que sucedió a partir de de la viralización del video del Kun Agüero. Esta gran discusión que hay en la Argentina, en algunos países del mundo también, pero puntualmente en la Argentina, sobre si sacarle a los ricos es la mejor política distributiva posible y qué modos hay de sacarle a los ricos. Mirá, la primera cuestión que uno cuando piensa en política distributiva tiene que pensar de los dos lados, del lado de los impuestos y del lado del gasto. Del lado del gasto, por ejemplo, todos los programas sociales que casi todos los países del mundo tienen, están destinados a las personas de menores ingresos y en la medida que vos lo financies con impuestos que no recaen tanto sobre los pobres, lo que importa es el efecto neto, ¿no es cierto? Ahora, es habitual también que uno pretenda que del lado de los impuestos se aporte a mejorar la distribución del ingreso. Y habitualmente los impuestos que se utilizan en los países desarrollados para hacer eso son los impuestos que nosotros llamamos el impuesto a las ganancias. Después, en bastante menor medida, se recurre a impuestos patrimoniales. Bienes personales, ¿es esto? Bueno, bienes personales, el impuesto inmobiliario, lo que se llama en el mundo impuestos a la propiedad. Dentro de esa categoría se incluyen impuestos a las propiedades urbanas, que es la principal base imponible de los impuestos a la propiedad, sea en la forma de impuesto inmobiliario, de impuesto a los activos, de impuesto al patrimonio neto. Y también se incluyen ahí impuestos a la herencia y donaciones que realmente hoy usan muy pocos países en el mundo, ¿no? Entonces, por un lado, el impuesto al bien más común de todos, que es poseer una casa o propiedades en una ciudad, ¿no? Por otro lado, la idea de que eso es un stock fijo que ya no produce necesariamente ganancias, que es el planteo del Kun Agüero. No quiero que me graben los stocks, sino las ganancias que genero. Entonces, ¿esa distinción es importante entre stock y el flujo que se genera? Bueno, en realidad, si uno va un poquito más allá y tratando de meternos en lo que dijo el Kun Agüero, él dijo varias cosas. Primero, con los ingresos que yo tuve antes, pagué impuestos. 50% decía él en el caso Londres. europeo, en la Argentina es 35 la alícuota máxima, ¿no? Además de eso, vos tenés que, si vas a vivir de los stocks, por ejemplo, tenés viviendas para alquilar, esos alquileres tributan impuesto a las ganancias. Entonces hay como una suerte de doble imposición, que es bastante frecuente en el mundo, pero que tiene que manejarse con cuidado, porque cuando en la Argentina se hace la discusión, parecería que se ignora que nosotros ya cobramos impuestos sobre los activos o sobre la propiedad. Y muchas veces se ignora que la Argentina es un país federal. Cuando vos sumás bien, Argentina cobra de impuestos a la propiedad alrededor de 1,5 puntos del PBI, que eso es el promedio de los países desarrollados. Entonces, cuando yo veo a gente que te dice, mirá, Bélgica, por ejemplo, el tipo que te muestra 4 países está haciendo cherry picking. Y trata de mostrarte lo que le conviene para su argumento. Cherry picking, ejemplos que sesgan el argumento en su favor. Por ejemplo, Bélgica es un impuesto que tiene altos impuestos a la propiedad. Curiosamente no te ponen en el mismo gráfico Alemania, que cobra pocos impuestos a la propiedad. Entonces uno tiene que ser en esto, hacer las cosas profesionalmente. El que te lo hace de otra manera no es profesional, te está tratando de vender su idea. El 1,5, ¿por qué la Argentina recauda tanto? Bueno, primero porque vos tenés el impuesto a los bienes personales. Después las provincias en la Argentina cobran impuesto inmobiliario. Segunda cuestión, que muchas veces se omite, en la Argentina las provincias te cobran un impuesto a la patente automotor, que es un porcentaje del valor del auto, entre el 3,5 y 4% del valor del auto, que los países desarrollados no cobran. ¿Valor fiscal o valor de mercado? Del valor de mercado ahí, porque en el inmobiliario está toda la discusión de que se cobran esos valores fiscales, que no siempre representan los de mercado. Pero en el caso de la patente automotor se utilizan los valores de las compañías de seguro, así que son valores de mercado, tanto para el cálculo de la patente automotor como para cuando se hace esa cuenta para bienes personales. Y después tenés los municipios,
que te cobran la tasa en la provincia de Buenos Aires, la tasa de seguridad e higiene, que en realidad es una réplica del impuesto inmobiliario. Porque está atado a poseer una vivienda. Cuando vos sumás todo eso, previo a la pandemia, que yo tengo hecho una comparación, nosotros en FIEL hicimos una comparación con el resto de países, te da que Argentina cobraba en promedio lo mismo que los países desarrollados, más que los otros países de la región. Sí se cobra menos en Latinoamérica, y la Argentina no es la excepción, de impuestos a los ingresos respecto a los países desarrollados. Sí. Ahora acá hay explicaciones de por qué ocurre eso. Tenés un mínimo no imponible muy alto, en los países desarrollados es muy bajo el mínimo no imponible en relación al ingreso promedio de la población. A ver, eso explícame más profundamente esa cuestión. Para ponerlo en términos, el mínimo no imponible normalmente cuando se hacen estudios se relaciona al PBI per cápita, porque obviamente el mínimo no imponible en euros en Europa va a ser muchísimo más alto que por ahí en la Argentina. Porque, pero el salario promedio porque los salarios son más altos. Vos lo relacionás al salario medio de la economía, para ponerlo de alguna manera. Bueno, normalmente los países desarrollados te cobran desde medio salario medio. En la región cobramos entre 2 y 3 veces y la Argentina anda por ahí. Entonces, ¿esto después qué pasa? Nosotros, por eso cuando uno analiza impuestos a las ganancias, bueno, en la región, o en la Argentina en particular, ¿dónde te cobran? En los trabajadores en relación de dependencia, toda la gente que está trabajando acá en la nación más. Y los mínimos no imponibles son muy bajos, es decir, que está castigando a sectores acá que son altos. Son altos. Acá te dejan toda la clase media, que es una clase media empobrecida, si vos querés, afuera del impuesto. Eso es en positivo. Estados Unidos, bueno, no, si querés recaudar más, no. Entonces, lo que es paradojal es que yo no digo, acá te lo cobran de otra manera. ¿Cómo te lo cobran? Te cobran impuestos al trabajo, que van al ANSES, que son muy altos en la comparación internacional. Pero, siguiendo con el razonamiento que hablábamos antes, la Argentina ya tiene impuestos a la propiedad. Entonces vos decís, bueno, ¿son altos o son bajos? Entonces está el problema de la subvaluación de las propiedades para el impuesto inmobiliario. Pero vos tenés lo de la patente que hablábamos, se olvidan de contar a los municipios, y tenés bienes personales que para los activos que grava, la tasa es extravagantemente alta. ¿Cuáles son los activos que grava bienes personales? Bueno, bienes personales, te vuelve a gravar los inmuebles, te vuelve a gravar los autos, que también te grabaron las provincias. O sea, las cuentas bancarias, ¿no? El stock que tenés. Las cuentas bancarias, no. Si tenés una caja de ahorro, tenés un plazo fijo, no. Si tenés una cuenta corriente, creo que sí. No te graba acciones, no te graba títulos públicos, te graba algunos otros activos financieros. Y te graba activos financieros o reales que tengas en el exterior, ahora después de la reforma, una tasa de 2,25. Esto va a resistir poco a la justicia, porque imagínate una persona que tiene ahorros en bonos del Tesoro americano. Hoy el interés que tiene es menor que lo que te cobra bienes personales. Eso no resiste la doctrina de la Corte. Yo no soy abogado, pero ahora que te cobran una tasa que es excesiva. Daniel, tengo muchísimas preguntas. La primera cuestión, si uno Trato piensa... de ser más breve. No, muy interesante, se abrieron muchas puntas. Vamos a concentrarnos en el tema bienes personales, el impuesto a el stock, ¿no? La propiedad en sus diversas formas. Uno de los temas es... ¿qué tipo de propiedad se tiene? Está claro cuando tenés un inmueble, cuando tenés cierto tipo de depósitos en los bancos o de inversión en acciones, pero hay gente que invierte en cuadros, que invierte en joyas, invierte en objetos de lujos. ¿Qué poder tiene el Estado de detectar la canalización de ahorro a ese tipo de Eso en teoría está grabado, pero uno de los problemas... O sea, a ver, si vos querés hacer distribución de ingresos, la riqueza está mucho más concentrada que los ingresos en todos los países desarrollados. Es decir, hay menos personas con mucha propiedad. Los más ricos tienen un porcentaje mayor de la riqueza que de riqueza. Yo te dirías, si yo quiero distribuir, tendría que ir sobre impuestos sobre los stocks y no tanto sobre los flujos. Pero ¿qué problema tienen? Que los stocks son difíciles de evaluar. Tanto en el impuesto inmobiliario, porque Argentina desde el año 2006 iba a ser un registro inmobiliario federal, por alguna razón no se terminó, ¿cuánto llevamos? Como 15 años de demora. Lo que tenés en la patente automotor no lo tenés para inmuebles. Pero después está el tema de propiedades que son difíciles de evaluar. Porque vos, por ejemplo, suponete que vos tenés acciones de YPF, cotizan en el mercado, tienen un valor. Ahora, si vos tenés acciones de una empresa familiar que no cotizan en el mercado, ¿cuánto vale? Si a vos te van a cobrar impuestos sobre lo que vale, vas a declarar lo menos posible. Y vale en función de que alguien lo quiera comprar. Bueno, vale en función de que lo quiera comprar. Bueno, vos podés evaluar la compañía, pero evaluar una compañía lo hace gente especializada que te cobra. Es decir, que debería tener ese Estado buscando captar
captar el poder distributivo que tendría esa renta excesiva o grande de los sectores de mayores recursos, tendría que tener una capacidad de gestionar esas evaluaciones que el Estado argentino no la tiene. No la tiene el argentino, no la tiene en otros países, porque esta discusión de los problemas de evaluar algunos activos lo podés ver en el blog del BID, lo podés ver en discusiones que se han hecho de reformas tributarias en países desarrollados. Entonces, todo el mundo sabe que ahí hay un problema, entonces ahí empieza a perder equidad. Porque el que tiene una gran riqueza, ponerle, digamos, un número, 20 millones de dólares en cuadros, pero los tiene subvaluados, va a pagar por ahí mucho menos que el que tiene 20 millones en un inmueble que lo podés detectar. Entonces te aparece ese problema. Después está el tema de la evasión. Entonces vos, para poder... Uno de los problemas que hay en el mundo, que con todo el tema de los Panama Papers, estas cosas, se han hecho avances, pero vos tenés gente que hay paraísos fiscales, es un dato de la realidad. Ha habido toda una pelea desde el mundo desarrollado para tratar de intercambiar información, pero eso fluye lento. Y además, si vos intercambias información, ponele que le pescaste la cuenta que el tipo no tenía declarada en, qué sé yo, Londres. Ahora, si el tipo tiene la plata en una caja de seguridad, está bien, no tiene ningún retorno, pero no se la pescaste. Entonces empezás a tener problemas de que vos podés grabar los activos que el fisco ve. Argentina, bueno, graba bienes personales y todo ese listado de impuestos que no nos damos cuenta que también están grabando a la propiedad, a la posesión de esos stocks. ¿Cuántos países de América Latina y del mundo tienen impuestos parecidos? Bueno, el inmobiliario tienen, yo te diría, casi todos los países del mundo, aún los más pobres. A mí me ha tocado mirar los sistemas tributarios de como 20 países en el mundo y en general tenés impuesto parecido al inmobiliario nuestro en países mucho más pobres que nosotros, en general a nivel municipal, porque son países que no tienen provincias en el medio, son y que recaudan muy poco precisamente por los problemas de incapacidad de evaluar adecuadamente. Y después impuestos patrimoniales más generales tenés algunos. Algunos tienen impuesto a los activos, que en realidad es un complemento del impuesto a las ganancias de las empresas. Eso Uruguay tiene, ¿no? Parecido a bienes personales. Uruguay puso algo parecido a bienes personales, pero Uruguay tiene un impuesto a las ganancias mucho más bajo que Argentina. Entonces, ojo, porque en realidad uno tendría que mirar esto conjuntamente. Claro, es un sistema. Porque vos pensás, un tipo que tiene una casa para alquilar, paga bienes personales, suponete que tiene mucha plata, al 1,25. Paga el impuesto inmobiliario de la provincia, paga el impuesto inmobiliario del municipio. Y además sobre el alquiler, si lo tiene declarado y la FIP se lo detectó, paga 35 de impuesto a las ganancias. Entonces, cuando vos sumás todo... entonces hay que pensar esos dos impuestos como un tándem. Tenés que pensarlo. Y pensarlos en relación a la tasa, o sea, el porcentaje que se aplica sobre tu stock o sobre tu flujo y al umbral, al mínimo no imponible. Exacto. Pero me te digo una cosa, vos fíjate que en el impuesto, así como vos tenés personas, tenés sociedades. En sociedades tenés el impuesto a las ganancias de las sociedades. Y tenés un impuesto a los activos. Ese impuesto a los activos, en realidad se hace al revés, pero para explicarlo más fácil, se usa como pago a cuenta del impuesto a las ganancias de la empresa. En bienes personales y ganancias no haces eso. No puedo restar porque si vos netearas, ahí tendrías una compensación. Entonces vos dirías, bueno, yo tengo al tipo que no lo... Por ejemplo, vos tenés gente que está exenta en ganancias en la Argentina, pero bienes personales paga, o viceversa. Entonces, de algún lado lo podrías agarrar. Ahora, pero esa integración no existe. Uno de los dilemas que se planteaba era, alguien puede tener algunas propiedades, no te digo un supermillonario, pero más allá, más de una casa, más de un auto, puede estar en el umbral que paga, efectivamente. Sí, bienes personales tienen un umbral bajo acá. Bueno, el impuesto a la propiedad, pero no tiene, está desempleado. Entonces, ¿cómo paga un activo, un patrimonio que no les da ninguna renta? Si la persona tiene un montón... Bueno, esta discusión se dio con el impuesto a la herencia en España y en otros países también, pero recuerdo en España porque se veían las noticias de gente que... Porque eso, mira, heredabas un activo. Porque la persona que tiene muchas propiedades y no tiene ingresos, bueno, alquilará alguna y tendrá algún ingreso. Pero vos ponele que vos sos una persona de ingresos medio bajos y de repente le daste una casa porque se murió un familiar. Impuesto a la herencia. Claro, tenés que pagar impuesto a la herencia en España, no tenés la plata. Te obligan a malvender el activo el gobierno. Hubo toda una discusión en España de qué hacemos. Por eso el impuesto a la herencia tiene ese tipo de problemas, porque vos tenés que tener la liquidez para pagar el impuesto, que es el punto que vos me estás haciendo, pero que yo creo que es menos, si querés, importante en la discusión práctica. La discusión práctica en el impuesto a la herencia, que ahora viste que el gobierno quiere promoverlo, Argentina lo tiene ya en la provincia de Buenos Aires, recauda 2,50 pesos, lo tuvo en Entre Ríos, lo sacó Entre Ríos, el gobierno quiere que lo pongan todas las provincias ahora.
Porque otra vez es tirar manotazos que quedan bien, es tomar decisiones para los títulos de los diarios. Ya vamos a poner un impuesto a la herencia que es progresivo y nadie se pone a mirar todos estos detalles que vos estás mirando y que lo hacen muy complicado de recaudar en la práctica. Daniel, cuando supongamos que se aplicara este impuesto al patrimonio más alto o a la riqueza, como se aplicó el año pasado, ¿cuánto se genera de recursos para el Estado si efectivamente esto se aplica de una manera eficaz? Bueno, ese impuesto del año pasado recaudó entre 0,5 y 0,6 del PBI. Ahora, fue de una sola vez, por eso pasó el test de la justicia, porque recordá que tenía tasas todavía más extravagantes que la de bienes personales, porque para el que tenía activos en el exterior era más de 5%, claro, que se sumaba a la de bienes personales. Entonces vos tenías a alguien que tenía un activo en el exterior, poner un tipo que tenía bono del Tesoro americano, tenía una renta de 2% anual y tenía que pagarle al fisco argentino ese año 7,5%, más 35% del 2%. O sea, eso no resiste en tiempos normales, claro. El impuesto ahí no es expropiatorio, es más que expropiatorio. Entonces vos tenés un límite dado por la jurisprudencia y tenés un límite dado por el sentido común. Vos acordate esta discusión cuando era Hollande presidente en Francia, que les agarra la crisis financiera internacional. Francia volvió a subir el impuesto a la renta. Sí, es uno de los países que más impuesto a la renta aplica, tenía, ¿no? Lo había bajado y lo subió en el producto de la crisis. Creo que era, lo subió a 75, creo que era la alícuota más alta. Y un ícono del cine francés, que es una persona muy representativa, Gerard Depardieu, que le dijo, yo 50 pago, 75 no, y mudó su domicilio fiscal, como mucha gente está haciendo con Uruguay. Entonces, ¿cuál es el problema? No solamente te perdiste el 25, o lo que querías cobrarle de más, te perdiste todo lo que él venía pagando. Claro. Entonces, ojo, porque tenés un límite de que, a ver, no es casual que los deportistas famosos tengan domicilio en Mónaco, tengan domicilio en Andorra. O sea, ¿por qué? Porque son países que tienen impuestos más bajos. Y bueno, le podés prohibir a la persona que se mude. Esta discusión se da en la Argentina, donde la matriz conceptual con la que se analizan algunos temas económicos a veces gira hacia la izquierda. Pero en un país como en Estados Unidos, en 2019, se dio esta discusión. Elizabeth Warren planteó, del Partido Demócrata, planteó que las fortunas, dependiendo el nivel, los patrimonios, dependiendo el volumen de esos patrimonios, tenían que pagar entre 2% o 3% de impuesto al patrimonio. Es decir, que un país hipercapitalista que considera que la propiedad privada es intocable, está pensando en este tipo de cuestiones. ¿Qué hay detrás de, conceptualmente, detrás de esta preocupación de economías tan desarrolladas en el mundo capitalista que lleva a estas consideraciones? Bueno, primero lo plantearon Elizabeth Warren, Bernie Sanders, que es la izquierda del Partido Demócrata, acá del centro a la izquierda, o sea, no fue un planteo. De hecho, bueno, Estados Unidos tiene los republicanos que son muy antiimpuestos y el Partido Demócrata, que es más balanceado, pero que tiene gente en una posición un poco más extrema que no prosperó. Ahora, estaba hecho en un contexto donde vos tuviste primero la crisis financiera internacional, después tuviste la pandemia. 2019 es esto, ¿eh? Bueno, esta discusión era de 2019. Pero fue en la campaña, después volvió en el año de la pandemia. Pero yo lo que digo es que es un momento donde vos tuviste un aumento en la fortuna de los megamillonarios. Estamos hablando de gente que tiene no millones de dólares, tiene cientos de millones de dólares. Porque lo estaban planteando para el tope. Claro. De hecho, de gente que además, muchos de ellos hacen donaciones, o sea, en el fondo lo aportan de otra manera. Hablaba de fortunas que superen, patrimonios que superen los 50 millones de dólares, 2% de impuesto al patrimonio. Y para aquellas que tienen 1.000 o más millones de dólares, 3%. Bueno, estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Claro. Acá le pusieron 5,25 a tipo que cobran más de 3. Yo digo, ojo, porque la discusión argentina te agarran el título de la idea, pero el diablo está siempre en los detalles. Acá era, en el aporte solidario era para activos en el exterior, 5 y pico por 5 y cuarto, creo que era, para gente de más de 3 millones. No, en ese caso era para más de 15 millones, una cosa así. 15 millones de dólares. No, el número exacto no me acuerdo, pero ponele por ahí. Sí. En Estados Unidos estamos hablando arriba de 1.000. Pero a ver, o sea, te agarra muy poca gente, ¿me entendés? Es una discusión
de gente que se ha enriquecido un montón y se dice, Claro. bueno, ahora... Hay dos cuestiones ahí, porque uno de los asesores de este planteo de Warren era Piketty, ¿no? Tomás Piketty, que había, que Bueno, instaló la eso idea iba a ir de... ahora a hacer escuela a los franceses. Claro, instaló la Zuckman, idea de Sáez y que Piketty. la desigualdad ha crecido y que las fortunas más Bueno. ricas se han vuelto todavía más ricas. Vamos un poquito. A ver. El libro de Piketty ha sido un bestseller internacional. Piketty es un economista muy refinado, como lo son sus colegas Sáez, que está en la Universidad de Berkeley, y Zuckman con Z. Los tres han escrito mucho, pero ha habido una gran discusión en el mundo académico, primero respecto del libro de Piketty, que tiene algunos problemas básicos que sugieren que sus conclusiones no son necesariamente correctas. Y segundo, respecto de cómo ellos han calculado, porque vos no tenés los datos, vos tenés que estimar algunas cosas. Vos tenés datos de declaraciones juradas, tenés parte que no conocés porque justamente hay elusión, hay un trabajo de Sáez y Zuck con otros autores que a partir de los Panama Papers calculan que la subdeclaración de ingresos es mayor en la gente de altos recursos que en la clase media. Claro, estimaciones. Pero son estimaciones, entonces, y ha habido una gran discusión. Entonces, ojo. Yo no digo que lo de Piketty esté mal, porque la discusión a mí me excede un poco, no conozco los detalles de la discusión, pero yo he visto gente muy talentosa del otro lado diciendo, mirá, los números no están bien. O sea, Piketty es como la discusión, acá viene Stiglitz, dice algo y todo el mundo del gobierno aplaude. Vos has visto cómo lo ha destruido Larry Summers, Summers, se han sumado otros en discusiones porque realmente tiene poco fundamento lo que dice Stiglitz en macro, siendo un tipo que se ha ganado el premio Nobel. Entonces, ojo con Piketty porque también está muy cuestionado. Lo que pasa es que, viste, tenés un tipo muy talentoso que dice una cosa que te encaja dentro de la ideología de Juan o Pedro, y Juan y Pedro te dicen, ¿no? Sí, es analizar los temas económicos globales desde una mirada muy argentina y muy sesgada en función ahora, de intereses yendo políticos. a la discusión ahí, vos has tenido una movida, si querés, liderada por Piketty, por Sáez, por Zuckman, por algunos políticos, de aumentar la presión tributaria sobre la gente de altos recursos. Eso lo podés hacer. Ahí coincidís vos que han crecido mucho esas fortunas. Yo creo, mira, más que a mí lo que me molesta, y yo creo que eso es algo que obviamente los ricos manejan mejor que el promedio de los mortales, es que vos tenés sistemas tributarios que muchas veces son un colador por la cantidad de exenciones que tienen. Claro. Porque no es que gravás a todo. A mí siempre me parece mucho más equitativo y que va a ayudar mucho a la progresividad, es sacar la gran mayoría de las exenciones que tiene el impuesto, lo que nosotros llamamos impuesto a las ganancias, o los impuestos patrimoniales, e incluso bajar las tasas. Claro. Porque vos lo que tenés es que podés poner un esquema que tiene tasas de 50%, pero si yo te dejo... Mira, hay un trabajo hecho por un economista que ahora está... Patrick Artus, que revisa, es francés, él trabaja en Natixis, pero tiene un trabajo donde él revisa la imposición al capital y usa Francia como ejemplo. La cantidad de agujeros que tiene el sistema tributario francés. Agujeros, decís, excepciones. Excepciones. Ante la regla, Entonces, la excepción. tengo 50, tengo tanto, pero cuando vos miras realmente el rico le encontró la vuelta, contrata un buen asesor tributario que le dice, mira, en realidad te conviene tener los ingresos de esta fuente y de esta fuente y vas a pagar mucho menos. Ahora, eso, ¿te acordás que se lo criticaban a Trump? Ahora hay gente que se lo critica a algunos de los megamillonarios. Claro. Si vos cerrás los agujeros tributarios, tenés espacio hasta para bajar las tasas y volver al sistema mucho más progresivo. Claro. La paradoja en la Argentina es que nosotros mantenemos agujeros tributarios. Claro. Un montón. Mientras se dice que se le saca más a los ricos para darle a los pobres, al mismo tiempo hay excepciones. Quieren sacarle más y después tenés exenciones o tratamientos especiales. Daniel, en esta idea de que se discute de los megamillonarios aportando más, porque tiene cierta razonabilidad que si se han enriquecido tanto... Es que ya aportan más. Bueno, ¿no? Pueden hacer un esfuerzo. Si lo hacen, pueden tener ingresos exentos, que es el punto que hacíamos recién, ¿no? Hay un argumento que surgió en esta semana y que viene surgiendo cuando se discute esto en relación a la Argentina, que es que entendemos que gravar stocks, patrimonio, es discutible y es mejor grabar flujos, pero que dado el contexto de la Argentina, con un 40% de pobres, es esperable que quienes tienen stocks considerables hagan un esfuerzo mayor todavía. Pero si ya lo hacen hoy. Bueno, la pregunta están pagando es si el esfuerzo tiene que ser mayor. Bueno, ahí está, pero ya lo hacen hoy. Yo lo que diría es que lo que hay que buscar en la Argentina, mira, esto es una cosa que creo que vamos a coincidir todos. El principal problema tributario que tiene la Argentina hoy, y tiene horrores tributarios, ¿no? Es la alta evasión que tiene. Después vamos a la ilusión, que es los agujeritos que te dan las leyes, y eso está lleno Argentina. Pero tenés agujeritos en el IVA todavía. Vos mirá los gastos tributarios que publica el Ministerio de Economía y vas a encontrar uno que no tiene que ver con los impuestos que me preguntas ahora, pero que es muy llamativo, que es 0,6 del PBI, creo que es el número, si no recuerdo mal, o 0,4,
en el IVA para la producción en Tierra del Fuego. Son tipos que estando ahí te facturan el IVA y se lo quedan ellos. Claro. ¿Escuchaste? Facturan el IVA, o sea, vos cuando compras un celular, pagás el IVA, pero el gobierno nunca la ve esa plata. Sí, la gente pobre de los barrios pobres paga el IVA, pero esa gente ahí no tenés está unos 2.000 millones de dólares. Interesante, a ver eso. O sea, el IVA ahí se convierte en una Eso se llama liberación en el IVA. Se convierte en un beneficio para los que tienen mucho. Claro, lo facturan, pero se lo quedan ellos. Eso viene de los viejos regímenes de promoción. Claro. Que el de Tierra del Fuego lo tuvo siempre. Acordemos, ¿no?, que es un régimen de la dictadura del año 72. Lo puso la NUCE. Eso. Y sigue vigente. Claro. Y cada vez que pueden lo amplían. Y ahora están tratando de extenderlo por no sé cuántos años más. Claro, sí se ha discutido eso. Entonces yo digo, miremos. Miremos ahí, ¿Alguien hizo un análisis costo-beneficio de un régimen como este? Entonces vos tenés cosas que son... Además, y ese es más fácilmente detectable, miralo, ¿no? ¿cuántos trabajadores tiene la isla trabajando en la industria electrónica? ¿10.000? Hacé la cuenta de lo que pueden cobrar de sueldo por año, sacá la cuenta del gasto tributario y vas a ver que es varias veces lo que le pagan a los trabajadores. Entonces ya te queda claro quién es el que se lleva la plata, o los que se llevan la plata. Una cuestión final. Entonces, ojo, porque lo que te quiero decir es que no es solamente mirar el título de impuesto a las ganancias. Ahí tenés una cosa que se están beneficiando seguramente los accionistas de estas compañías. Claro, los ricos, entre comillas, en la retórica, ¿no? Y cómo lo hacen, además no pagan ganancias, ¿no?, porque también están exentos de ganancias, pero digo, lo están haciendo a través de un beneficio en un impuesto. Entonces, en el tema tributario hay que mirar más allá del título de la ley, porque la cosa es mucho más profunda que el título de la ley. La última cuestión que me parece muy interesante que surgió del Kun Agüero y el debate que se dio a partir de esas declaraciones es un debate que plantea lo colectivo versus lo individual. El Kun Agüero planteaba de alguna manera que su esfuerzo personal y sus méritos como jugador de fútbol lo habían llevado a construir una fortuna y tenía todo el derecho a disfrutarla después de haber pagado los impuestos a las ganancias que correspondían. Él no se negaba a pagar impuestos del 50%. Ya los había pagado. Ya los había pagado. Él planteaba, bueno... Y sobre lo que generen sus activos, también va a pagar impuestos a las ganancias. Impuestos sobre la renta que generen sus activos. En el país que tenga los activos o en el país de residencia fiscal. La cuestión que se dio, sobre todo desde la matriz conceptual kirchnerista, en este debate, es que el Kun Agüero, como joven argentino o hombre joven, recibió en las últimas décadas de la Argentina una serie de beneficios sociales por su condición social que lo ayudaron, dentro de ese nivel socioeconómico bajo, a llegar a un club de fútbol y poder desarrollar. Es decir, que en la base de su hogar estuvo una influencia positiva de políticas del Estado a la que contribuyeron todos los argentinos. Entonces, el argumento era... Es un argumento disparatado. Bueno, pero el argumento era que en la medida en que lo colectivo redunda en las excepcionalidades que les va muy bien económicamente, como un jugador de fútbol, digamos, debería el Estado de alguna manera recuperar eso que puso y el individuo sentirse obligado a ponerlo allí. Pero primero, el Estado, yo no sé la historia particular del Kun Agüero, él jugó en Independiente, ¿no? pero digo, normalmente vos tenés un montón de chicos que juegan al fútbol de distintas clases sociales, bueno, algunos triunfan, otros no. ¿No? Algunos triunfan a medias, porque algunos son jugadores que no tienen la trayectoria ni los ingresos que tuvo el Kun Agüero, pero por ahí les fue bien. Yo diría que en eso, si querés, el que tendría que poder reclamar algo es el club que lo formó acá eventualmente, que normalmente lo hacen cuando hacen las transacciones porque cobran algo de la primera transacción siguiente. El que hizo la inversión es el Club Independiente, no el Estado argentino, ni el Estado Nacional, ni la... ¿Qué inversión hizo? Le dio una educación, como se la da a un montón de gente. Es muy eventualmente, yo digo, vos fíjate que en el deporte, primero él tiene una condición natural. Sí. Segundo, además de tener una condición natural, le habrán enseñado sus entrenadores de chicos y el club donde se formó, que en este caso es Independiente, como uno podía haber dicho, Maradona habrá sido Argentino Junior, qué sé yo, Messi fue el Barcelona, porque Newell lo tuvo poquito. Pensar que el Estado de cada país te contribuyó me parece que es una visión muy forzada. El Estado te contribuye y no te contribuye. El Estado no podía decir que le quita un montón de opciones hoy a muchos chicos, porque, por ejemplo, no le da la educación en la escuela pública que le debería dar. Entonces yo le diría a los kirchneristas que en vez de preocuparse por el Kun Agüero, se preocupen más por Baradel, que seguramente le van a cambiar la vida a muchos más chicos de lo que es ir a agarrar la plata que le puedan sacar al Kun Agüero con impuestos. Interesante. El Kun Agüero es una
por su excepcionalidad, es una muestra de un caso de desarrollo personal exitoso, acompañado de por una un habilidad contexto, natural. pero el Estado pudo haber hecho un aporte, pero el Estado tiene una deuda enorme estadísticamente con las mayorías que no logran hacer caminos lógico, con volumen vital para salir de Pero además pobreza. no es que el Kun Agüero no va a pagar el impuesto. Si él tiene activos en la Argentina, va a seguir pagando sobre esos activos que pagó 50 en Europa. Si él tiene activos acá que generan, o tiene residencia fiscal acá, le van a seguir cobrando impuestos a las ganancias sobre lo que genere. No es que no le paguen, y le van a cobrar una alícuota del 35%. O sea, ¿cuánto quieren cobrar? Yo digo, acá hay un debate. ¿Sabes cuál es el debate que hay de fondo? No es el Kun Agüero. El debate que hay de fondo acá es, yo tengo un Estado que está sobredimensionado y en lugar de atacar el problema del Estado, como tengo una mi grupo político come de esto, porque yo te diría, ¿por qué no discutimos el sueldo del PAMI, las familiares que tiene adentro? Hay un montón de cosas que vos podés cuestionar. Lo que tenés que hacer es las cosas bien. El sistema tributario si es progresivo, como tiene que ser, va a mirar los ingresos y no le va a importar si es el Kun Agüero, Luciana Vázquez o Daniel Artana. Si vos tenés la plata del Kun Agüero, pagará lo mismo que el Kun Agüero. Y tenemos que tratar de que él no tenga una exención que vos no, o que vos tengas dos y él ninguna. Tratamos de que lo haga así. Y después el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer en forma eficiente. El kirchnerismo tiene la visión de que hay que rapiñar para poder sostener aerolínea que pierde 600 millones de dólares por año, para mantener una educación que te da una educación de mala calidad, cuando en su momento... La pregunta es ¿para qué recaudar? Bueno, ¿para qué subir impuestos? Ayudaría a tener por lo menos más argumentos contra los evasores, que el Estado haga bien sus cosas. Porque vos habrás escuchado mucha gente que te dice, ¿para qué voy a pagar para mantener a esto? A esto que no me funciona, porque pago la educación doble. En un país, no sé, Canadá se paga el 50% de impuestos, mira, no pero sé, vuelven los servicios. Muchos como de familias muy humildes, no por ahí los más pobres, de familias muy humildes, hacen un gran esfuerzo para mandar a sus hijos a escuelas parroquiales, que son relativamente baratas, porque saben que en la escuela pública no le dan la educación que le prometieron alguna vez que le iban a dar. Eso me parece mucho más discriminatorio que preocuparte por si el Kun Agüero le puedo sacar un mango más o un mango menos. Buenísimo, Daniel Artana, muy claro. Muchísimas gracias a vos por invitarme. La repregunta. Esto fue La Repregunta, gracias.